La profesión de guionista para mí es como si fuera la madre de la historia, ¿no? El padre es el director, pero la madre es el guionista, el que le ha dado la vida, el que siempre la va a querer, el que va a sufrir por ella, el que va a estar detrás intentando que todo le vaya bien. Y pensando en ello me da la sensación que tiene mucho que ver también con lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Cuando tenemos que enfrentarnos a una historia, ¿no? Hemos estado pegados a la tele, hemos visto 1000 películas, hemos visto 1000 historias. Entonces, cuando nosotros nos acercamos ya a cualquier tema, mi primer conocimiento de ese tema o de esas historias suele ser no la realidad, sino una ficción. ¿Ya? Y claro, ¿cuál es el problema? Que a partir de ahí, cuando empiezas a intentar hacer algo original, cuando intentas hacer algo nuevo, tienes que empezar a hacer ese ejercicio con el que empezaba Renard con su actor, ¿no? Tienes que empezar a decir, bueno, ahora tengo que... O sea, sí, todo esto me gusta, todo esto son influencias, todo esto son cosas que están ahí, pero no lo puedo repetir, no lo puedo ni siquiera utilizar, ¿no? O puedo utilizarlo en algunos elementos de su estructura, pero tengo que vaciarlo y encontrar una expresión propia. Cuando ya ha pasado el tiempo y ves en perspectiva el trabajo, ves que es cierto, ¿no? Que hay elementos que se repiten, pues está siempre, o muchas veces está el thriller, también en casi todas las cosas que yo he trabajado está el humor, está la mezcla de géneros, son como cosas que sí que están constantemente ahí, ¿no? Pero yo creo que sí, que es algo que viene de dentro de cada uno, ¿no? Me recuerda una cosa que me pasaba con mi hija, ¿no? Cuando era pequeña, normalmente le contábamos una historia siempre para dormir. Y bueno, le gustaba que cada noche fuera distinta y nos decía ella de qué quería que fuera, ¿no? Entonces tú te ibas a la cama intentando que aquello fuera lo más rápido posible y le decías, bueno, a ver, ¿qué quieres hoy que te cuente? Pues una historia de unos patitos. Entonces decías, bueno, a ver, pues hay una charca y hay una serie de patitos, está la madre patito y todos los pequeños que van detrás. Entonces de pronto me dijo, ¿y de repente qué pasó? Y digo, bueno, pues de repente resulta que el más pequeño se quedó viendo el sol que se filtraba entre unas hojas de los árboles que había allí junto al lago y se olvidó de que tenía que seguir a los restos de los patitos a su madre, ¿no? Yo iba pensando en eso que acababa de ocurrir, ¿no? Que mi hija me decía, ¿y de repente qué pasó? Porque con 2 o 3 años ella ya había asimilado que una historia funciona así, que se trata de un planteamiento de unos personajes y una situación que más o menos tiene un cierto equilibrio y que de repente ocurre algo y da lugar a una serie de aventuras, a una serie de cosas que en el caso de mi hija obligatoriamente, porque me lo repetía varias veces, pero al final se encuentra, ¿no? Sí, sí, no te preocupes que al final se encuentra. Sí que siempre me ha gustado el cine de género. O sea, es algo que he visto desde pequeño, que siempre me ha atraído, ¿no? Y siempre he pensado que ese cine se podía hacer con unas claves de aquí. La gente busca fórmulas, ¿no? Y siempre todos buscamos algo que nos dé seguridad. Y también el espectador lo busca. Yo creo que por eso el espectador se siente tan cómodo con el cine de género. Porque le permite sentirse seguro, sabe lo que va a encontrar. El elemento del humor sí que suele aparecer siempre, ¿no? A mí me parece que es un elemento que está muy dentro de nosotros, ¿no? De nuestro carácter, que es algo muy nuestro. E incluso el humor negro, ¿no? Esa capacidad de reírse de las cosas más serias de la vida, ¿no? O de afrontar las cosas más serias de la vida desde un punto de vista más humorístico que trágico, ¿no? Para mí la comedia es también un género moral, ¿no? Porque la comedia generalmente de lo que trata no es de esa parte más luminosa de lo que quisiéramos ser, sino de lo que somos, ¿no? de la parte más infame de nosotros, ¿no? De la más grotesca, de las cosas, de los sentimientos malos, de las malas emociones. Y lo que hace es plasmarlas en un personaje que nos representa a todos, con el que compartimos toda una serie de sentimientos ruines o malos o sucios y le hace sufrir a través de una serie de peripecias que nos hacen reír,
por ese defecto. ¿No? Para mí el cine es lo que hacen y lo que dicen los actores, ¿no? Las acciones y los diálogos y precisamente el choque que hay entre estas dos cosas, ¿no? Y creo que esa es la base de la verdad del cine o del cine como herramienta para contar una historia. Creo que esto, que es algo muy básico, siempre tienes que replanteártelo en cada historia, ¿no? Siempre tienes que enfocar el trabajo y decir, realmente estoy planteando los personajes de una forma en que se expresen a través de sus acciones, o estoy utilizando el diálogo, o estoy utilizando otras herramientas para imponer un discurso a la audiencia.